Bueno, vamos a hacer la generalización de la distribución normal. De nuevo, aquí estamos ocupando varios resultados de álgebra lineal. Entonces, la distribución normal multivariada simplemente es una generalización de la distribución normal univariada. Eh, claro que aquí los desafíos son más grandes por la complejidad, ¿verdad? Entonces, muchas de las técnicas que encontramos en este libro están basadas en la suposición de que los datos fueron generados de una distribución normal multivariada, el cual es usualmente una aproximación útil a la distribución, a la verdadera distribución de la población. Entonces, había una analogía con, ¿cómo se llama? Yo creo que la analogía podría ser como asumir que una función eh, es que es un polinomio, ¿verdad? Entonces, realmente la facilidad de los polinomios está basado en el hecho de que integrar y diferenciar es bien sencillo. Además, computacionalmente es mucho más eficiente trabajar con polinomios. Aquí sucede algo parecido con lo de la distribución normal, que todo es bonito cuando estamos con la distribución normal. Y en ese caso multivariada, ¿verdad? Entonces, aquí dice que bueno, de hecho es matemáticamente manejable y bonitos resultados se pueden obtener. También hay dos razones prácticas. La primera, que la distribución sirve como un modelo de poblaciones de buena fe, bona fide. En muchos casos, naturalmente, la población sigue esa distribución normal multivariada. Y en una segunda instancia, pues la distribución muestral de muchas estadísticas multivariadas se aproximan a una distribución normal sin importar la forma de la población padre, debido al efecto del límite central, ¿verdad? Conocemos el teorema del límite central, entonces al menos univariadamente tenemos que, pues, una combinación de variables aleatorias igualmente distribuidas, independientes, se acercan tienen una distribución normal, y si las estandarizamos, pues incluso normal 0,1, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos dos razones de por qué esta distribución es como la más importante estudiarla. Eh, y bueno, pues obviamente las otras distribuciones ya con un mayor nivel de experticia ya para casos más avanzados, ¿no? Conocemos bien lo que es la distribución normal en el caso univariado. Entonces, que a una distancia sigma, a una desviación estándar está el 68% de los datos, y a una distancia dos veces la desviación estándar está el 95% de los datos. Nada nuevo con estos resultados. Bueno, aquí han puesto un puntito arriba quizá para indicar alguna aproximación, ¿verdad? Entonces, notamos que para estandarizar una variable, pues lo que hacemos es restarle, pues centrarla, ¿verdad? Y dividirla entre la desviación estándar. Bueno, y eso al cuadrado tiene esa forma. Ahora, cuando estamos generalizando, esta es la generalización. Pues vector X menos el vector promedio, transpuesto por vector de covarianzas inversa por X menos mu. Entonces se puede ver la analogía del caso univariado
y del caso multivariado. Y eso muchas veces es lo que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Univariadamente cómo es. Entonces, y eso nos refleja de cómo es esto en el caso multivariado. Entonces, mu representa el valor esperado del vector aleatorio X, sigma el vector de covarianzas. Asumiremos que sigma es una matriz simétrica. No tuve aquí que también definía positiva, ¿verdad? Entonces, es lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Que siempre que utilizamos ahí esta matriz, ya sea para distancias y en ese caso va a ser para como parte de la distribución normal, asumir que es cuadrada, simétrica y definida positiva. Que sea definida positiva, hemos visto que su forma cuadrática x transpuesta x por, perdón, x transpuesta, bueno, si es la matriz definida positiva sería que x transpuesta a por x es mayor que cero, a menos que x sea distinto de cero. También hay muchas otras formas de ver que una matriz sea definida positiva, por ejemplo, ver que sus eigenvalores son todos positivos y también se pueden ver las determinantes principales. Entonces, si vemos la matriz de uno por uno, sería un escalar, ¿verdad? Del, de la parte superior y derecha, izquierda, perdón. Después la matriz de 2 por 2, después la matriz de 3 por 3 y todas esas determinantes de matrices principales son positivas, entonces también es definida positiva. Entonces, hay varias formas de poder definir cuando una matriz es definida positiva y sabemos que como sus eigenvalores son positivos, entonces inversas, raíces cuadradas de esas matrices son fáciles de obtener, ya que en su descomposición espectral ya vimos que, pues como puedo ponerlo como U' por lambda por U, entonces las potencias simplemente estas potencias se trasladan a la matriz lambda y como es diagonal, entonces aplico esa operación a cada uno de los elementos que están en esa matriz. Entonces, todo es bastante, bastante fácil cuando esta matriz cumple estas características. Entonces, vamos a ver. La densidad normal multivariada se obtiene al reemplazar la distancia univariada por la distancia generalizada en la función de densidad. Cuando hacemos este reemplazo, una normalización debe cambiar a una forma constante que hace que el volumen bajo la superficie multivariada sea una unidad para cualquier P. Entonces se puede mostrar de que las constantes 2pi elevado a la menos p medios por determinante de sigma a la menos un medio y consecuentemente una densidad normal p-dimensional para un valor vector x' tiene esta forma. Entonces eso es bien importante. Notemos que se parece bastante a la función de distribución que nosotros habíamos tenido, ¿verdad? Entonces, bueno, esta quizá la vamos a poner un recuadro por ahí. Esta ecuación 4,4 es bien útil, ¿verdad? Y esto es lo que hay que tener en la mente. Después lo que hacen aquí, ellos hacen toda una descomposición en el caso de P igual a 2, ¿verdad? Donde aquí, pues, mi1 es valor esperado de x1, mi2 es valor esperado de x2, sigma 1, 1, la varianza de x1 y así, ¿verdad? Entonces aquí está mi matriz de covarianzas. No sé si indicaron que hay alguna igualdad por ahí, no. Entonces x menos mu prima por psi inversa por x menos mu
es este producto, ¿verdad? Recordemos que la inversa y una matriz es fácilmente uno entre la determinante. Estos los intercambio y a estos les pongo el signo menos, ¿verdad? Ahí lo han cambiado de forma para ciertos propósitos, ¿verdad? Entonces, esta expresión es igual a esta. Eh, hacer este trabajo puede servir para algunos casos en específicos, pero usualmente es mejor ocupar esta forma 4-4. Ellos lo ocupan para un ejemplo que está un poco más tarde. Entonces, bueno, pues si yo saco factor común sigma 1,1, sigma 1,2 de esta expresión, yo tengo lo que es este factor multiplicado por 1 menos la correlación, 1,2 al cuadrado. Eh, podemos escribir sigma inversa y determinante de sigma para obtener la expresión para una densidad normal bivariada. Entonces, aquí tenemos, se ha trabajado el caso de P igual a 2 y pueden ver la dificultad, ¿verdad?, que nosotros tenemos. Más tarde ellos la van a ocupar para un ejemplo. Eh, el ejemplo está bien para poder consolidar conceptos. Sin embargo, sí demuestra cómo es que es mucho más complicado y a veces un tanto desordenado el estar trabajando de esta forma, aunque si no hay de otra, pues es lo que toca. Entonces, esta expresión es un poco pues complicada y la forma general compacta en 4-4 que está aquí, ¿verdad? Es preferible, siempre que se pueda ocupar esa, ocupar 4-4. Que eso aquí menciona que también podría ser útil esta forma si, por ejemplo, nosotros supiéramos que la correlación entre las variables es cero, por ejemplo, entonces ya habría una simplificación sustancial que este término, por ejemplo, sería cero. Aquí solo tendríamos menos un medio y aquí tendríamos solo 1 entre 2pi por raíz de eh, estas dos varianzas. Entonces, perdón, desviaciones. Aquí nos muestran imágenes cuando nosotros tenemos que las variables tienen la misma desviación estándar y no están correlacionadas. Y aquí cuando hay cierto nivel de correlación, entonces estos gráficos en R no son tan complicados de hacer, es simplemente obtener la forma correcta de hacerlos, de tener, ¿cómo se llama? Los, eh, los comandos.